15 de marzo recordamos los idus de marzo, la fecha que en el calendario lunar romano correspondía al día de luna llena y que correspondió en el año 44 al día en que Julio César fue asesinado. ¿Quién era Julio César? ¿Por qué lo mataron? ¿Quién o quiénes lo mataron? Julio César fue un general romano, miembro del primer triunvirato junto con Craso y Pompeyo, y obtendrá un inmenso prestigio y un gran poder luego de grandes triunfos en las Galias, que implicó en su momento una fuerte extensión territorial en las épocas de la República Romana. En lo que se conoció como las Galias estuvo en los territorios de lo que hoy son España, Francia, Alemania, Suiza, Bélgica y también Inglaterra. Aparte de ser un gran general y un reconocido estratega político, fue un autor, historiador, y sus textos, como los comentarios a las guerras de las Galias, en donde magistralmente narra las luchas que tuvo durante 8 años sometiendo a los ejércitos locales en las Galias que desafiaban las conquistas romanas. Pero el crecimiento de Roma desafiaba a sus propios dirigentes y era necesario limitar la autonomía de aquellos gobernadores de las provincias, como César, que cada vez actuaban más independiente y más alejados de las decisiones de Roma. Actuaba con una independencia que generaba molestias, especialmente con Pompeyo, que era el otro gran militar, estratega, y había sido su aliado como miembro del triunvirato unos años antes. César sabía que el llamado de parte del Senado para regresar a Roma tendría serias consecuencias negativas para su carrera política y militar. Lo irían a acusar de corrupción y de abuso de poder para dar fin a su brillante carrera, y no está dispuesto a seguir esas órdenes. Al mismo tiempo, las instrucciones de Pompeyo eran muy claras. No piensa seguir pagando los sueldos a los soldados de la famosa Legión 13 y le corresponderá hacerlo de su bolsillo al propio César. La posición que ocupaba César en las Galias era de gobernador, y entrar al territorio de Roma implicaba dejar su ejército en la frontera. No dejarlo era un claro desafío a la autoridad central en Roma. Dejarlo era informar a Roma que se proponía cumplir los deseos de ella. La decisión estaba tomada. Los dados estaban echados, como lo dijera el mismo César. Entraría entonces al territorio romano, cuya frontera con la Galia Cisalpina era el río Rubicón, muy cerca de la ciudad de Rávena. Con su legión, cruzando el río implicaba entonces correr el riesgo de una decisión irreversible cuyas consecuencias no podían desestimarse. No había punto de regreso. Y de esa manera, el año 49 cruza el río Rubicón. Y sabe que llega a enfrentar una guerra civil contra Pompeyo. Los amigos y compañeros de cada uno de los dos, Pompeyo y César, empiezan a tomar partido por cada uno de ellos. Para los nobles romanos no era fácil tomar una decisión, por cuanto los dos líderes eran carismáticos, grandes estrategas y con unas altas capacidades, buenas y malas, de utilizar la persuasión como manera de generar lealtades. Las posiciones en el Senado son más racionales y piden a Julio César deponer las armas. César no quiere y, por el contrario, se enemista aún más con los miembros del Senado. Pompeyo se va a marchar de la península itálica a buscar destruir las alianzas que César había creado. El que tendrá el desgaste militar es Pompeyo, quien terminará en Egipto siendo asesinado en un conflicto bélico en el que César estaba presente. Pero para César hubo tiempo para más cosas en Egipto. Se enamorará de Cleopatra, hermana de Ptolomeo, de quien le había ayudado a asesinar a Pompeyo, y estará un buen tiempo en Egipto, hasta cuando los tambores de guerra lo obligarán a defenderse de aquellos quienes buscaban vengar la muerte de Pompeyo. Finalmente se instalará en Roma de nuevo como un dictador. Su desprecio hacia la institución del Senado creció y algunos senadores van a iniciar una conspiración para sacarlo del medio. La figura era el tiranicidio. 60 senadores se arman de argumentos legales de por qué era necesario salir de su líder y planean asesinarlo. La fecha, el idus del marzo. En la época del calendario lunar, el idus correspondía al momento en la mitad del mes en que la luna entraba en su fase llena. Y el sitio, todos preferían que fuera dentro del recinto del Senado, aun cuando era más fácil cometerlo en una vía pública o en otro lugar. Pero hacerlo en el Senado implicaba enviar un mensaje muy claro a Roma. Organizadores del homicidio fueron muchos. Bruto, Cayo Casio y Décimo Junio son los más recordados entre los 60 conspiradores. Y en el momento del asesinato no bastaba la puñalada de solo uno de ellos. Todos debían participar. Si fuera uno solo el responsable, sería el Senado y no una persona individualmente considerada.
Cuando César entra al recinto del Senado y se encuentra justo debajo de la estatua de su antiguo amigo y enemigo Pompeyo, recibirá la primera de 23 puñaladas que le propinarán entre varios. Tú también, bruto, es la famosa frase que Shakespeare le atribuye a César, tratando de indicar que él sentía que eran todos contra él. César es dejado abandonado en el recinto del Senado. La dictadura de César había terminado. Con la muerte de César se iniciaba también el final de la República Romana. Su hijo adoptivo, Octavio, quien tendrá el nombre de Augusto, será el heredero de César y con él empieza la época que se conoció como la Pax Romana. El asesinato de César ha sido objeto de toda clase de estudios políticos, filosóficos y jurídicos. La literatura pondrá a Shakespeare a escribir una de sus más importantes obras que cientos de años más adelante es llevada al cine en un gran reparto que incluye a Marlon Brando. Sin lugar a dudas, Julio César fue uno de los hombres más importantes de la época romana. Su asesinato fue uno de los acontecimientos más importantes y que hoy todavía despiertan una gran cantidad de interrogantes y hacen una cantidad de análisis sobre esa tesis que esgrimimos del tiranicidio.